Este es un trabajo, a ver, perdón, un momento aquí, ya, ahí estamos, listo. Este es un trabajo que estamos haciendo. ¿Le puedo pedir un favor a Juan Camilo? Si a los 15 minutos me avisa para poder controlar mejor el tiempo. Perfecto, sí, señor. Vale, gracias. Es un trabajo, como lo mencionó Juan Camilo, con Andrea Tencio, de la Universidad de Illinois, y Julia Santamaría, del Banco Interamericano, en el que de algún modo nos centramos en otro, digamos, grupo poblacional, digamos, bien distinto al que nos acaban de presentar, que es el grupo poblacional que logra entrar a las universidades. Y pues digamos que a la educación superior en general. Este análisis que estamos haciendo, que estamos presentando hoy, es un trabajo en progreso, así que todos los comentarios más que bienvenidos. Lo que hoy voy a mostrar está centrado en las universidades, pero también, digamos, lo podemos hacer para la educación técnica y tecnológica. Y lo que nos preocupa es entender cuáles son, digamos, los determinantes centrales que tienen que ver con las diferencias en la calidad de las instituciones de educación superior. Está claro que las inversiones en capital humano están relacionadas con las ganancias, digamos, los ingresos que se obtienen después, pero también pues esas diferencias, digamos, en los ingresos posteriores y en las acumulaciones de capital humano están presentes, ¿no? Cuando uno mira estudiantes o individuos que tienen un nivel de educación, hay una varianza grande, tanto en la acumulación de capital humano como en ingresos que tienen. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué explica esas diferencias en la acumulación de capital humano a lo largo de los individuos? Tengo un ruido. Ok. Porque de todos modos para muchos estudiantes, si bien digamos hay un margen en Colombia que es muy importante y es la posibilidad de estudiar en la educación superior o no, ¿cierto? Es decir, esa decisión entre quedarme con mis estudios de secundaria o seguir estudiando en educación superior. Nosotros lo que hacemos es mirar el margen. Una vez yo decido o puedo entrar, ¿cierto?, a la educación superior, digamos, ¿qué diferencias vienen de entrar a una universidad determinada o a otra? No lo dije al principio, pero les pido disculpas por los slides en inglés, no alcanzamos a traducirlos, pero yo voy a irles explicando, digamos, lo que está allí. Así que nosotros vamos a estar enfocados en este trabajo, en analizar las diferencias, digamos, en capital humano, en la acumulación de capital humano. Posteriormente lo haremos con el ingreso entre estudiantes que van a distintas instituciones educativas de educación superior. Y hay esas diferencias, digamos, hay evidencia previa en distintos contextos, incluyendo el colombiano, que como ya lo dije, muestra que es grande. Y en particular, para el caso colombiano, pues es importante mirar qué tanto de eso se debe, digamos, a temas de selección. Es decir, qué tanto de ese valor agregado de las universidades está explicado por un tema de autoselección en las instituciones y qué tanto está explicado por lo que hace la institución para proveer, digamos, digamos, cierto nivel de capital humano de cierta calidad. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es mirar
cómo esa, digamos, cuando hablamos de capital humano, aquí voy a precisar un poquito, estamos hablando, o me estoy refiriendo a lo que los estudiantes han aprendido en la universidad, medido a través del examen del Saber Pro, que es lo que les voy a mostrar, y lo que tenemos, digamos, estamos adelantando ya, pues también tiene que ver con el examen de Saber TIT. Entonces la pregunta es, bueno, que de esa, digamos, interpretando o sí, el Saber Pro, midiendo más bien la acumulación de capital humano a través del Saber Pro. Mira, ¿qué tanto de eso está explicado por características que ya tienen los estudiantes antes de entrar, digamos, a las universidades, a las instituciones? Y qué tanto tiene que ver con lo que las universidades hacen, la calidad de la educación que proveen. Ese es, digamos, que el centro de esta presentación, o sea, que explica esas diferencias en la acumulación de capital humano entre las instituciones. Entonces lo que hacemos es, digamos, miramos los exámenes de Saber Pro de 3 cohortes de estudiantes que han presentado ese examen. Y luego lo que hacemos es comparar qué explica las diferencias entre los estudiantes que vienen de universidades con un alto valor agregado versus universidades con un bajo valor agregado. Y aquí para digamos, definir esos dos grupos, alto o bajo, utilizamos dos medidas alternativas. La mediana del valor agregado de las universidades y el promedio, digamos, ¿ok? Una vez hacemos esa comparación, cuando tenemos esa comparación, entonces lo que queremos es mirar estos distintos elementos, válgase decir, el background del estudiante, el resultado en el Saber 11 y digamos, características que hemos llamado calidad de las instituciones de educación superior, que tanto contribuyen a esa diferencia entre esos dos grupos de universidades, las de alto valor agregado y las de bajo valor agregado. Digamos, una anticipación de los resultados que estamos encontrando, y es que con respecto a los test generales, recuerden que el Saber Pro tiene digamos, como dos partes. Uno que tiene, que es lo que llamamos saber general o test general, que es relativamente comparable a lo que se hace en el Saber 11. Y otro que son los test específicos que son del área, digamos, de conocimiento en el que se hizo la carrera. Entonces, cuando miramos los primeros, los test generales, alrededor del 60% de esa brecha que hay entre las universidades de alto valor agregado y los de bajo valor agregado, están explicadas por variables, las características observables que tenemos nosotros, ¿no? Que hacemos un proceso de descomposición que ya les voy a explicar. De ese 60%, un 29% corresponde a variables del estudiante, características socioeconómicas con las que llegó el estudiante a la universidad. Separamos el Saber 11 porque nos parece que es una variable súper importante. Y aquí vemos que el Saber 11 agrega un 21% más, 21 puntos porcentuales. ¿Sí? Y en promedio, la calidad de la universidad explica 13%. O sea, de ese 60% está descompuesto de ese modo que lo acabo de decir. Cuando miramos los test específicos, los test de conocimiento en el área, aproximadamente el 50% de esa brecha está explicada por las variables que observamos. Y acá en promedio la calidad de las universidades explica un poquito más, 2 puntos porcentuales más, 15% en vez de 13%.
El background es probablemente el que se reduce más en términos de explicación de esas diferencias, del 29 al 15% o 15 puntos porcentuales. Y el saber 11 da cuenta del 21, se mantiene estable, fíjense que es el mismo en ambos tipos de pruebas. Así que para ambos tipos de test, lo que hemos llamado el sorting, o sea, cómo llegan los estudiantes a la educación superior, esas diferencias que ya traen de algún modo de su experiencia en el sistema educativo, son fundamentales. ¿Sí? La calidad de la universidad, de las universidades, digamos que es un poquito más alta, como ya demostramos en el test específico, y hay, digamos, diferencias notables de área de conocimiento en área de conocimiento que vamos a mostrar en un momento. Bien. Ahora, como nosotros, claro, nosotros en ese ejercicio que yo les he escrito, pues únicamente hemos estimado el valor agregado para separar, ¿cierto? La información que tenemos, los estudiantes que tenemos, o en particular las instituciones de educación superior que tenemos, en esos dos grupos, ¿cierto? Los de alto valor agregado y los de bajo valor agregado. Además de eso, hacemos, digamos, dos ejercicios que nos parecen interesantes. Mira, bueno, y ese valor agregado de las instituciones, ¿cómo contribuye, ¿cierto?, a los resultados individuales en ese saber pro? Y obviamente encontramos que vamos, el valor agregado es importante. Lo que hacen las universidades es importante como contribución a eso, digamos, a la acumulación de capital humano. Y también lo miramos, esto digamos en una muestra más reducida, utilizando los datos del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación. Vemos que de algún modo también tiene relación, aunque más en unos aspectos que nosotros ya los vamos a mostrar. Y además, ese valor agregado de la universidad está, digamos, positivamente correlacionado con el porcentaje de graduados que contribuyen a la seguridad social, que es una manera, digamos, la manera que tenemos en los datos de acercarnos al problema de la formalidad. Entonces, digamos que hasta aquí he gastado, creo, ya 15 minutos, un poquito menos, así que voy a ir un poquito más rápido. Efectivamente, profesor, le quedan 6 minutos. Exacto. Listo. Entonces, nosotros usamos tres años de información. Tenemos datos de 332.000 estudiantes que pertenecen a 124 instituciones de educación superior. Como les dije, miramos el saber pro tanto el test general como específico. Tenemos también características de las universidades, como si es acreditada o no, relación que hay entre los estudiantes y los profesores, y además las variables que están en el MIDE, que son variables que están asociadas a la, digamos, capacidad de investigación de los profesores, a la formación de los profesores, a la tasa estudiantes por profesor, el número de estudiantes por profesor, qué tan internacionalizado es la institución, variables de permanencia, etc. Aquí unas estadísticas descriptivas de esas variables. Lo que hacemos, me perdonan las ecuaciones, si quieren en algún momento después lo podemos mirar, pero básicamente lo que hacemos para calcular el valor agregado de la institución es calcularla como un efecto fijo de una regresión que se hace a nivel individual, y el efecto fijo es el efecto fijo de la institución, ese mu j de la institución en cada año. Y luego lo que hago es que hago una regresión del valor agregado de un año específico con respecto a los otros dos, y ese valor estimado es lo que llaman valor agregado, ¿cierto? En un año específico. Luego hacemos la descomposición, digamos, esto es muy similar, es una extensión de la descomposición a lo Oaxaca Blender, básicamente lo que llamamos, lo que está explicado por nuestras variables son diferencias en las X, esta segunda parte, y lo que no está explicado son diferencias en
background del estudiante, sin tener en cuenta el saber 11. La barrita azul, digamos, la que le sigue este 22 acá, es el saber 11. O sea, fíjense acá, la mitad prácticamente está explicado por diferencias que ya están, de algún modo, ¿cierto? Presentes cuando los estudiantes llegan a las instituciones de educación superior. Las universidades contribuyen, ¿no? La calidad, digamos, de las universidades contribuye ciertamente a mejorar la formación, pero pues como se ve allí, es una contribución, digamos, en términos relativos menor al background. Y esta parte de arriba, pues es la que no es de los estudiantes, y vemos que el test general, perdón, cuando estamos mirando el saber pro y este valor agregado se refiere al valor agregado en el test general. Estas son 3 especificaciones distintas para el test general. Aporta bastante, aún digamos, controlando por saber 11 y otros controles, sigue siendo, digamos, un aporte fundamental. Cuando miramos el test específico, tenemos las mismas 3 especificaciones, y el aporte está allí. Y esto es algo, digamos, adicional que estamos trabajando. Acá fíjense que las observaciones se reducen un montón porque pues ya el dato que tenemos sobre el ingreso está a nivel de universidad, ¿cierto? No lo tenemos para cada persona, que es lo que queremos hacer ahora, ¿no? Esa base a nivel de persona, pegarlo y poder tener esa información a nivel individual. Pero así, a nivel, digamos, de la institución, el valor agregado contribuye un montón al ingreso, al menos en estas 2 especificaciones. Fíjense que cuando ya controlamos por el saber 11 y por los controles, pues ya ese valor agregado pareciera dejar de contribuir, ¿cierto? Al salario que se obtiene, al salario de enganche. Y lo hacemos tanto para los test general como específico, y eso ocurre allí. Puede ser que parte de lo que explique esto sea, ya les digo, la muestra pequeñita, pero estamos justamente haciendo ese análisis. Este es el porcentaje de graduados que contribuyen a la seguridad social, y algo que sí está claro es que el valor, digamos, estudiar en una universidad con más valor agregado aumenta la probabilidad, digamos, de que se contribuya a la seguridad social. Y con esto ya termino, Juan Camilo, sé que me pasé un minutico, pero básicamente lo que tenemos acá es evidencia de los determinantes de esa brecha, digamos, que hay en las instituciones de educación superior. Queremos mirar mecanismos adicionales. Nos parece que para el contexto colombiano es súper relevante, aún más si tenemos la situación actual, ¿cierto? Las demandas que hay hoy en la calle asociadas a estos temas de calidad de la educación superior. Estamos avanzando en el análisis de diferencias en el test de TIT. Y simplemente los quiero dejar con esto, que son como la correlación que hay entre ese valor agregado de la universidad con las distintas variables de calidad que son interesantes. Entonces, muchas gracias, y espero en estos 10 minutos que quedan poder discutir más sobre el trabajo. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias, Darwin, por esta presentación, y yo creo que pues, es un trabajo pertinente, es un trabajo que muestra cosas muy interesantes en lo que llevan de desarrollo. Además, esos últimos ejercicios que tratan de vincular a uno de los temas centrales de nuestra alianza sobre la informalidad lo hacen muy interesante. Entonces mis comentarios van todavía muy simples. Yo trabajé sobre la presentación que me enviaron inicialmente. Hay algunas tablas y estadísticas que no las observé, pero pues lo voy a hacer sobre eso. Si algunos ya los cumplieron, pues me lo pueden decir. La investigación es heterogeneidad en la formación de capital humano a nivel universitario, como bien lo explicó
Darwin. Es un trabajo con Andrea Atencio, Juliet Santamaría y Darwin, que lo acaba de presentar, y tiene un potencial muy grande por el tema de tecnológico. Se creo que ahí va a haber un tema muy importante. ¿Cuál es el objetivo? Si bien entendí yo del trabajo y de lo que pude observar de la presentación, el objetivo es encontrar cuáles son los determinantes para explicar el gap en el valor agregado que generan las instituciones de educación superior, en este caso las universidades. Un poco tratar de buscar cuál es realmente el aporte que le da en calidad la IES sobre la cual es egresado o un potencial egresado el estudiante versus características de los estudiantes o agrupación que venga por diferentes, colegios, y tratar de aproximarse a efectos o identificar, además del gap que lo explica, es tratarse a aproximarse a efectos heterogéneos de esa explicación del gap y de los impactos sobre algunas medidas de outcome finales por disciplina y por tipo de pruebas. Aquí por tipo de pruebas es entre los test generales y los test específicos, lo cual también nos empieza a dar implicaciones de política interesante en términos de aproximarnos a la calidad de nuestras IES. Metodología, y aquí es donde empiezo, pues dado el espacio de lo que recibí, pues de pronto muchas de estas preguntas ya las tienen resueltas en el documento que están elaborando. En los datos y metodologías, primero pues es una base de datos muy interesante, muy interesante, que tiene mucho potencial. Creo que ya lo habíamos hablado con Darwin y su equipo, y es este esfuerzo de conectar esta base de datos con otros registros administrativos que nos puedan tener una medida más adecuada de capital humano en el mercado laboral, como podrían ser salarios. Ellos lo alcanzan a medir esto a través del nivel agregado de universidad, pero no necesariamente todavía a nivel del individuo que observan, lo cual sería, no sé si es posible, pero me da la impresión que sí. Estoy pensando en pila y en esto. Por lo que entiendo que si tienen ingreso base de cotización, pues por ahí podrían obtener algo. A mí me costó un poco desde el punto de metodología, claro que en la explicación mucho mejor cómo era la medición del valor agregado, pero ya entiendo que es una relación entre características de los individuos y información de la universidad. Limpian esto en esta regresión y sacan un estimado de esto. Y ahí tengo entonces varios comentarios sobre esta medida. Primero es el 124 de C, que entiendo es como los colleges, son instituciones de educación superior diferenciadas o son programas dentro de mismas instituciones de educación superior, y en ese sentido, en la medición del valor agregado, no sé si se requiera especificar esto. No me ha quedado claro la presentación, pero sería interesante verlo y si eso de pronto podría cambiar la forma de la especificación del valor agregado. Ellos parten de la idea que aquí lo que estudia es la decisión de qué tipo de college o de universidad elegir, y de alguna manera no tienen en cuenta la decisión de si estudiar o no. Mi pregunta ahí es si ese sesgo existe, y si existe, ¿cómo podría corregirse? Si es un problema de decisión a la Heckman que se pudiera corregir, o necesariamente no tienen ninguna preocupación por esto, dado que quizás el sorting esté relacionado con que usted casi que no entra a la universidad y encontró un espacio que se le apareció, digamos, más por suerte que por una decisión, y esos son los que estás observando y cambiando desde los resultados en el gap. No había entendido, pero ya me quedó muy claro en la presentación cómo se define la calidad. Es una DUMI, entiendo, pero la pregunta es si es una DUMI que define estos son de baja calidad y estos son de alta calidad con respecto al percentil 50. Yo vi que algunos mostraban otro ejercicio más que era con respecto de la media, pero lo que no me quedó claro es si es una DUMI 1.01 es de alta calidad, 0 de baja, de acuerdo a esta medida. Y vuelve y juega cuando hacen el ejercicio de medición del valor agregado, pues ahí tienen de alguna manera siempre el problema de variable generada. Me imagino que en las regresiones posteriores donde se usa como variable explicativa
debe considerarse este potencial problema que se genera a través de la variable generada. Con respecto a los resultados, muy interesante, muchas cosas, principalmente cómo tratar de aproximarse al diferencial no explicado del tipo de examen. ¿Será un problema de la prueba misma o realmente si es que el aporte de las características específicas o de las características de los estudiantes y el sorting se hacen más complejos cuando estamos hablando de tests específicos y por eso no alcanzan a explicar el gap o ese tipo de cosas? Siempre me queda como una incógnita. Entiendo que todo esto es parte de la investigación. ¿Dónde, y esta pregunta se me genera, dónde queda el valor agregado de la IES en términos de política pública? Si estamos hablando que es alrededor del 15 o del 12%, creo que era en el mejor de los casos, eso genera un tema sustancial y es, o sea que el valor agregado de la universidad como un todo, el esfuerzo que se hace, puede ser mala interpretación mía de no entender bien lo que se está haciendo, pero si es así en esos valores, genera una preocupación fuerte sobre realmente el valor acumulado que puede generar la educación superior sobre los skills. O sea que puede ser esto, si es así, entonces el punto es que sigue que la educación superior, en particular las universidades, sigue jugando un papel sustancial en términos de señalización y más que de valor agregado en formación de capital humano. Esta idea del modelo de Spence de que la educación superior no es más que un nivel superior para señalizar en el mercado ciertas habilidades que para otros que no lo hicieron son demasiado costosas en adquirir, más allá del valor mismo de las skills que genera. Pero eso es un debate muy interesante. Podríamos mirar efectos diferenciados por tipos de IES público-privado, si hay algún tema ahí importante o ya está corregido necesariamente con la medición de los programas. Y pues yo vuelvo y juego la interpretación de los resultados, en particular los últimos que acabaron de presentar en términos de cuánto impacta esto temas de formalización y de salario. No me quedó muy claro los coeficientes. Muchas gracias por el paper y no sé si tengamos tiempo de hablarlo mucho, pero pues de todas maneras estaría abierto para la discusión en cualquier momento.